También hoy, en los tiempos modernos, cuando la ciencia y el conocimiento humano parecen haber llegado a su cúspide, clama la Biblia. Aunque la Biblia es el libro más odiado posiblemente por el ser humano, también es el libro más popular y más conocido. Aunque muchos han tratado de destruirla, aunque muchos han tratado de deshacerla, de desmentirla, ella permanece fiel. Ella permanece ahí, ante nosotros. En cualquier lugar donde menos lo piensas estás, llegas a un hotel y cuando miras en tu habitación, ahí está la Biblia. Muchos tratan de deshacerse de la Biblia, pero realmente no podemos deshacernos del mensaje de Dios. Sin embargo, hay algo que sí ha hecho que el mensaje de Dios no llegue a las multitudes. La Biblia está ahí, pero muy pocos la leen. Muy pocos se interesan por ella. Algunos la abren, leen un poco y dicen, no entiendo. Otros la odian, la aborrecen profundamente. Otros pues la leen, buscan algunas cosas, pero sin entender realmente cuál es su contenido, cuál es su propósito. La Biblia realmente es un libro sellado. Un libro que el Espíritu Santo abre solamente a aquellos que Él quiere, según su sabia y soberana voluntad. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo le place abrirnos la Escritura, cuando mueve nuestro corazón a un interés verdadero por las enseñanzas de la Biblia, hay algo que debe resplandecer delante de nuestros ojos espirituales, digo. Y es el hecho de que el tema central de toda la Biblia es Cristo. No hay ninguna otra razón por la que Dios se haya dirigido al ser humano. Él ha querido, le ha placido mostrarnos a Cristo. Hace un tiempo atrás escuché un sermón que me enviaron, alguien me lo envió, y era un sermón muy bien elaborado desde el punto de vista de que tenía, en primer lugar, una voz excelente, una voz de locutor profesional, una música de respaldo. El texto estaba muy bien elaborado, una homilética muy hermosa, y comenzaba describiendo una antigua ilustración que yo conocía desde que era niño. Se trataba de un concurso de pintores y el tema era la paz. Y resulta que al final del concurso quedaron 2 cuadros y había un debate porque no había una decisión clara de cuál sería el ganador. Uno de esos cuadros reflejaba un lago muy tranquilo, muy sereno, con algunos cisnes flotando sobre el agua. Y todo era una quietud muy, muy grande. Pero el otro cuadro, que representaba la paz, nos dejaba ver las cataratas del Niágara, el agua cayendo de tal manera que parecía que escuchábamos el estrepitoso ruido, y en uno de los bordes de la catarata había un petirrojo, un hermoso pájaro que tranquilamente estaba sobre un gajito, y el gajito era movido por la catarata que caía y la punta del gajo lo meneaba, y a la orilla de aquella enorme avalancha de agua, el petirrojo estaba tan tranquilo como si nada pasara. El resultado, después de varias discusiones y debates, fue que el cuadro que verdaderamente representaba lo que era la paz auténtica era el del petirrojo. Porque esa es la verdadera paz, cuando en medio de una gran tormenta podemos tener la quietud interior y la confianza en nuestro Señor. Pero, aunque el mensaje comenzaba en una manera excelente, lo que me defraudó al final fue que yo no vi en el desarrollo del sermón, en la aplicación que le dio su autor, yo no vi por ninguna parte el mensaje de Cristo. No estaba enfocado a Cristo, estaba más bien enfocado a obras. Pero ¿dónde estaba el centro del mensaje? No estaba en Cristo. Definitivamente ese no era un sermón de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si un mensaje que escuchamos o un estudio que nosotros hacemos de la Biblia está bien orientado? Es muy sencillo, si nos lleva a Cristo, porque toda la enseñanza de la Biblia, de principio a fin, de tapa a tapa, tiene un solo sentido y tiene un solo centro: Cristo. El mensaje de la Biblia es Cristo. Hay muchos que les gusta rebuscar en las Escrituras.
Hay muchos incluso que se dedican a la profecía buscando señales, adivinando, tratando de conocer hechos del futuro. Algunos crean verdaderas historias místicas y relatos muy atrayentes, pero nada de esto es eficaz, nada de esto es válido, porque la Biblia no fue escrita para convertirnos en adivinos o para entretenernos con cosas misteriosas. La Biblia tiene un mensaje central. De nuevo, ese mensaje es Cristo. Es importante que nosotros entendamos que Dios escribe la Biblia por una urgencia, por una situación crítica, por un gran problema que ha surgido entre el ser humano y Dios. La Biblia no fue escrita para entretenernos ni para que nos enteremos de cosas o de hechos o porque Dios tenía deseos de conversar. La Biblia fue escrita por una gran necesidad que tenemos todos los seres humanos. La Biblia dice que todos vamos a comparecer ante un juicio. ¿Y por qué? Porque ninguno de nosotros hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos puso sobre la tierra. Esto representa una gran crisis para todo ser humano. Esto representa que nos estamos acercando a un día terrible donde nos presentaremos delante de Dios. Pero tenemos una buena noticia. Dios ha creado un plan, ha hecho un gran trabajo, ha hecho una gran obra para que ese día nosotros podamos ser salvos de toda condenación. Y la solución para ese día, el plan de Dios, tiene un solo nombre, se llama Jesucristo. En el siglo XVI, un señor llamado Lutero trajo al mundo un movimiento tan grande como nunca antes se había visto en la historia desde los tiempos de Jesús y los apóstoles. Un movimiento de las multitudes hacia la Biblia, hacia la fe verdadera en Jesucristo, hacia la creencia en el Dios verdadero y en su palabra. A este movimiento se le llamó la Reforma. La Reforma tenía 5 lemas que son conocidos como las 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo o solo Cristo, y soli Deo gloria. Como vemos, uno de estos puntos es sola Escritura, es decir, solo la Escritura, solo la Biblia. Después está la fe, después está la gracia, y el otro punto es solo Cristo. Estos puntos se resumen en el punto final, solo a Dios la gloria. Pero una vez más, quiero hacer el énfasis de que el gran movimiento que transformó al mundo y llevó a las personas a la verdad de Dios, a la luz de la Biblia, de las Escrituras, tenía entre sus puntos centrales solo Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia. La importancia de Cristo es que sobre Él está basada toda la salvación que Dios ofrece a la humanidad. La humanidad está bajo un desastre, bajo una condenación, bajo una crisis que comenzó en el Edén y que no se ha resuelto, ni será resuelta hasta que Cristo retorne, pero que sí se resuelve en la vida de cada persona cuando arregla sus cuentas con Dios, y esto solo es posible a través de Cristo. La obra del rescate del hombre, de su redención a través de Cristo, es una obra mucho más poderosa que la misma obra de la creación. Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando se habla de la creación, allá en el capítulo 1 de Génesis dice: y dijo Dios. Simplemente con hablar, todo fue hecho, todo existió. Pero cuando hablamos de la salvación, como dice este pasaje de Isaías 53:1, Dios tuvo que desnudar su brazo. Y esa es la idea de un hombre que toma las mangas de su camisa y las remanga. Es decir, exhibe su brazo porque va a ser un trabajo difícil, un trabajo duro. Este pasaje nos deja ver que el esfuerzo que Dios hizo para la salvación es mucho más grande aún que todo lo que hizo cuando formó el mundo, cuando creó los astros, cuando hizo su hermosa creación. Por eso es que Cristo es tan importante. Por eso es que es el centro de la Biblia. Porque es la gran obra de Dios.
Entonces, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a hacer nuestro estudio, cuando vamos a buscar en ella cuál es su mensaje, tenemos que preguntarnos qué te habla ella de Dios y qué te habla ella de Cristo. Tenemos que averiguar qué nos habla la Biblia de Cristo. Allí podemos ver qué nos dice de Dios, allí podemos ver qué nos dice de Cristo, y también debemos ver qué mensaje tiene para nuestra vida hoy. El propio Jesús le dijo a los fariseos en uno de sus enfrentamientos, según lo describe el Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículos 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después añade, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si el mismo Jesús nos dice que el Antiguo Testamento, porque las Escrituras a las cuales él se refería al dirigirse a los fariseos era el Antiguo Testamento, y él les está diciendo que escudriñen las Escrituras, que escudriñen el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de él, significa que él mismo está avalando el hecho de que la Escritura, la Biblia completa, nos habla de Jesús. Ese es su tema central. Algunos intérpretes han tomado otros puntos de vista diferentes, pero tradicionalmente los antiguos, los reformados, cuando iban al Cantar de los Cantares, por decir algún ejemplo, ellos veían allí la relación de Cristo con su iglesia. Cuando miraban los textos donde se describe a David como el pastor, ellos entendían que David era el símbolo del gran pastor de las ovejas, de Jesucristo. Cuando David derrota a Goliat, no lo ven como el gran hombre, el gran valiente, como se utiliza hablar de él hoy, sino que ellos veían allí una figura del verdadero David que derrotó al verdadero Goliat, que es el diablo. Jesucristo derrotó al diablo allí en la cruz. Él es el verdadero David. Cuando vemos el libro de Esther, ellos miraban allí esa mujer que expuso su vida para salvar a su pueblo. Y en ello también había un símbolo de ese Señor que vendría siglos después a entregar su vida por su pueblo, nuestro Señor Jesucristo. Si vamos al libro de Jueces, ahí tenemos a Gedeón, el caudillo, el líder libertador, tenemos a Sansón. Todos ellos eran gente pecadora, gente con grandes defectos, pero ellos eran un símbolo, porque de alguna manera nos estaban describiendo a ese caudillo, a ese libertador de su pueblo, a ese salvador. Vemos ese caso terrible de Sansón, que al final de su vida, después de haber pecado, de haber cometido errores, de haber fallado tantas veces, ya ciego y abandonado, prácticamente desechado, clama a su Dios nuevamente y derriba el gran templo y todas las piedras caen sobre él y él muere para rescatar a su pueblo. Esto es un símbolo de aquel que vendría a rescatar a su pueblo, a su iglesia. El mensaje del cual les hablaba al principio hacía una gran descripción de Gedeón, y en todo lo que habló de Gedeón no mencionó a Cristo. ¿Cómo es posible? La sensación que tuve al final del mensaje fue: me han hecho perder mi tiempo. El sentido de ir a las Escrituras, el propósito de buscar en ellas es tratar de hallar a Jesucristo en sus páginas. Allí en Jeremías 9, 23 y 24 hay un increíble y hermoso texto que dice: así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, ¿cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos buscar su sabiduría, su conocimiento? Hay una sola forma: a través de Jesucristo. Él mismo dijo que nadie podía ir al Padre si no era por medio de Él. Él es el único camino entre Dios y el hombre. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar a Dios, sinceramente tenemos que ir por medio de Jesucristo. Cada ser humano debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en Jesucristo y aceptarlo como el único y verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza,
Él es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros.